Listo. Bueno, ayer estábamos hablando sobre los delitos sexuales y las diferencias que existen respecto a los ingredientes normativos del tipo. Ayer fue un complemento de una clase anterior a parcial en donde dame un segundo acá, en donde nosotros habíamos visto o hablado sobre las circunstancias que hacían que un delito, perdón, que un exceso, un acto sexual, un acceso carnal o un acto sexual se convirtiera en una conducta delictiva. Vimos entonces lo que era la violencia, vimos lo que implicaba ser abusivo con menor de 14 años y vimos las diferencias entre de forma abusiva con persona en incapacidad de resistir y con persona puesta en incapacidad de resistir. Sobre eso hicimos un énfasis específico en unas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, en donde se señalaban las diferencias entre las diferentes circunstancias que están en el artículo 207 y en el 210 respecto de lo que es incapacidad de resistir, lo que es un estado de inconsciencia, lo que es un trastorno mental y lo que es inferioridad psíquica. Esas vimos las diferencias claramente. Frente a eso, ¿hay alguna pregunta, doctores? Permítame porque estoy viendo que esto no está en PDF y no está en el archivo que lo necesitamos. ¿Alguna pregunta está ahí? Ok. Entonces vamos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Secretaría Penal Especial. ¿Por qué no están? Buenas noches, doctora, ¿cómo me le va? Buenas noches, mi doctora. Acá están en PDF. Aquí no están en PDF, sino aquí sí están en el formato que las necesitamos. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces, por acá. Señor, mi doctor Bonet. No, doctora, tenía una pregunta, pero aquí me distrajo uno de mis hijos y perdí el hilo y se me olvidó. ¿Se te olvidó Entonces, qué era? Listo. ya el Alzheimer para la próxima. Vamos a esperar a ver si te acuerdas. Mientras tanto, pues vamos a avanzar. Bueno, Doctor Beltrán, señor. Profe, yo sí tengo una duda respecto a la inferioridad psíquica. Ujú. Esta también aplica, por ejemplo, cuando el padre es quien abusa de la hija. No. Ahí pues depende de la edad, ¿no? Sí, pues Depende de la digamos que es edad. menor de 14. Si es menor de 14, no se va a tomar así, sino se va a tomar como acceso carnal o acto sexual, dependiendo de lo que le haya hecho, abusivo con menor de 14. Porque es que se está aprovechando desde la ignorancia de la menor. ¿Me entiendes? Con el agravante de que él es el padre, que esa es una circunstancia de agravación específica del 211. Pero nunca te lo van a poner como inferioridad psíquica porque el problema ahí es de madurez. ¿Listo? Ok, Es por vale, eso. profe, gracias. Ok. Doctor Bonet, ¿ya se acordó? No. Bueno, sí, doctora, es señor. que con respecto a estos delitos, habíamos visto en una clase anterior eh, y pues digamos que estudiamos brevemente la sentencia del derecho a amar de un joven como de unos 20 años que tuvo relaciones con una niña de 13, El error de tipo. pero pues el argumento era que estaban enamorados y, Ujú. y finalmente la corte lo absolvió eh, que porque él tenía, pues por el derecho a amar, era básicamente lo que decía la... No, esa es una mala interpretación de esa sentencia. Porque es que esa sentencia está centrada jurídicamente es en el error de tipo invencible y adicionalmente considera por qué razón en ese caso en específico estaba en error de tipo. O sea, usted dice Insisto, error de es tipo un en cuanto error a de que, tipo, no me acuerdo si es error de tipo o error de prohibición, pero el en cuento es cuanto, que
en esa sentencia, la Corte establece, mire, son dos jóvenes de muy cercana edad, con una extracción humilde, son de origen campesino, viven en un lugar apartado del país, en donde las conductas propias del noviazgo por lo general trascienden al matrimonio. Es decir, en esas zonas del país, por lo general, cuando se tiene una novia es con la que se casan, o se tiene un novio es con el que se casan. No siempre, ¿no? Pero dice, dada la cercanía, dado el lugar tan alejado en donde estaban, dado que uno de ellos no terminó el bachillerato, que fue el joven, que no tuvieron acceso a educación sexual y demás, ellos se entendían, específicamente el joven, entendía que porque eran novios y porque él la amaba, no estaba mal tener relaciones sexuales con ella, a pesar de que ella tenía menos de 14. Entonces, por esa razón específica es que la corte termina fallando, es por un error, o sea, por un error, no recuerdo si es error de tipo, error de prohibición, creo que es de prohibición, de tipo invencible, pero no es porque se amen, ojo, y en eso hay que ser muy enfáticos, porque es que la corte no está convalidando que se realicen conductas sexuales con menores de 14 años bajo el argumento de que están enamorados. Lo que está diciendo es que en ese caso específico, además de que estaban enamorados, habían muchas otras circunstancias que influían para que ese joven, en esa circunstancia específica, no considerara delictual lo que le estaba haciendo. ¿Listo? Esa Sí, sentencia señora. la han traspasado por todo el país diciendo, es que la Corte absolvió diciendo que ya no es delito sexual con menor de 14 años, que ya no hay delito sexual con menor de 14 años. No es verdad. Que ya no hay delito sexual con menor de 14 años si el menor da su consentimiento. No es verdad. Que no hay delito sexual si están enamorados. Tampoco es verdad. Lo que la Corte dice en esa sentencia específicamente es eso, es analizando por qué razón está bajo una causal de ausencia de responsabilidad. Estoy casi segura que es el error de prohibición de tipo invencible y que por esa razón hay lugar a absolver. Es por eso. ¿Listo? Bueno, la radicación es 50889. Ya te digo exactamente cuál es, que aquí la tengo. A ver, espérame un segundito. A mi Ahí la momento ya puse en te el digo mensaje. dice 5889-2020. ¿Sí? Sí. Es esa, sí, señor. Incluso la tenemos concepta, es error de prohibición, ¿sí ves? Consistente en error. Que la gente entiende que en el momento de cometer el delito que la conducta o impetrar es permitida o que no se encuentra prohibida por la ley. Ahí está, es error de prohibición. En ninguna parte está diciendo que es porque estaban enamorados. Es eso y otra serie de circunstancias, las que llevan a que ese joven en esa circunstancia específica estuviese bajo error de prohibición. Porque si la Corte estuviera diciendo lo contrario, volveríamos a las épocas de antes, en donde las personas mayores, los adultos, abusaban sexualmente de las niñas, específicamente de las jóvenes menores de 14 años, incluso sacerdotes, y entonces decían, no importa porque yo estoy enamorado y me voy a casar con ella. Y entonces automáticamente se desistía del delito porque se iba a casar con ella. No, eso ya no funciona así. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en claro que ni casándose, ni, ni, que, ni estando enamorado, hay lugar a absolución, sino porque se demostraron los presupuestos para un error de prohibición en ese caso específico. ¿Listo? Doctor. Sí, señora. Vale. Doctora Vanessa, señora. Doctora, buenas noches. Yo Buenas creo noches. que este es como un claro ejemplo de todo lo que usted ha venido, digamos que diciéndonos a lo largo desde que empezamos el tema de los delitos sexuales, y es empezar a mirar esos factores sociales que envuelven a los jóvenes menores de 14 años, porque digamos que en ese caso no existe esa malicia indígena, por decirlo así, coloquialmente, que hay ahora en estos menores por el tema del Internet. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una ruralidad, alejados de la sociedad, de pronto de un tema de contaminación como lo hay ahorita.
Entonces, de pronto eso fue lo que se tuvo en cuenta para dar ese fallo. Y tal vez de pronto creo yo la edad cercana que tenían, porque no era ya una persona mayor, la Incluso, otra mira, persona. acá está concentrada la ratio decidendi en la parte final del por qué la Corte consideró que en este caso estaba así. ¿Les estoy compartiendo la pantalla, doctores? Sí, señora. Sí, Mira, señora. Sí, Sí, señora. la señora. ratio decidendi está acá, mírala. Conforme con lo visto, Correa Pinilla, estudiante de último grado, proveniente de un hogar humilde, inexperto en su vida sexual, mantuvo durante el noviazgo con M del MMS trato sexual cuando la joven aún era menor de 14 años. Esperen un segundo de ingreso ya. Para él, el trato sexual fundado en el afecto otorgaba eficacia al consentimiento de su pareja. Creía que producto del amor su asentimiento tenía validez jurídica sin importar la edad. Error invencible disculpante de su responsabilidad por el hecho típico y antijurídico, e insuperable dadas las condiciones en que mantuvo trato sexual con la menor, sin que su intención estuviera orientada a abusar de ella por su edad, porque volvemos a la misma situación de que es una conducta netamente dolosa, y al ser dolosa se necesita la intencionalidad no solamente de realizar la conducta, sino de vulnerar el bien jurídicamente tutelado. En este caso no estaba. En tales condiciones, la relación de noviazgo establecido con la menor y la ausencia de prueba que permita entrever la posibilidad de conocer el injusto, a pesar de sus estudios, constituyen las causas razonables que lo llevaron a creer que el trato sexual consentido con la menor no era punible por estar fundado en el amor y no en la violencia, el engaño o el abuso. Y como quiera que el tribunal le fijara un alcance distinto a la prueba u omitió aspectos relevantes de la mencionada en el libelo, el cargo prospera. En consecuencia, la sala casa la sentencia y en su lugar deja en firme el fallo proferido en primera instancia, mediante el cual se absuelve al implicado de los delitos imputados en la acusación. Por consiguiente, se dispondrá la cancelación de las órdenes de captura. ¿Sí ves? Aquí en ninguna parte está diciendo que por el solo hecho de que ellos se amen, es suficiente para considerar que es causal de absolución o que la conducta se torne atípica, sino todas las circunstancias que rodearon el caso específico y que conllevaron a que existiera un error de prohibición de tipo invencible en ese caso. ¿Listo? Es que el problema está en generalizar las situaciones establecidas desde las jurisprudencias de la Corte, que es en donde se confunde Doctora, la pero ratio con la obiter dicta, señor. me llama la atención el tercer párrafo de la página 34, que dice, para él, el trato sexual fundado en el afecto otorgaba eficacia al consentimiento de su pareja. Creía que producto del amor, su asentimiento tenía validez jurídica sin importar la edad. Error invencible disculpante de su responsabilidad. Por el hecho típico antijurídico e insuperable dadas las condiciones en que mantuvo trato sexual con la menor, sin que su intención estuviera orientada en abusar de ella por su edad. Entonces, pues me parece que sí se da, pues mi opinión, pues, que sí se da un gran valor a, a la relación afectiva y sobre todo que por parte de él, pues había amor. No estoy queriendo yo decir que si una persona de mi edad tiene relaciones con una niña menor de 14 años, pues va a salir con este cuento. Pero de pronto sí sería algo que uno podría usar para absolver a un joven de 18, 19, 20 años que tenía una novia de 13 y resultó en un problema de esta magnitud. Pero insisto, Doc, es que hay argumentos que son válidos, pero que no quiere decir que se vuelvan generales. Porque es que No, la verdad, no, Doc, yo no veo que la sentencia le dé mucho valor a, o sea, no le dé el mismo valor que le está dando al hecho que él la amara y que por el hecho que la amaba pensó que no era un delito tener relaciones sexuales con ella. Y hay otras consideraciones, pero mirando aquí las consideraciones, me parece que a esta es a la que le dan más peso.
Yo conozco el caso de un joven de 18 años, igualito a este, pero el joven tenía 18, la niña 13, y lo condenaron a 12 años. Ujú. Y bueno, no en la sentencia, sino en la audiencia donde el juez leyó la sentencia, porque eso no quedó escrito en la sentencia, eh, el juez como que le metió su regaño al abogado porque, pues, digamos que el abogado de este joven se dedicó fue como a desprestigiar a la niña, a Mm. decir que tenía sexo con todo el barrio, pues, etcétera. Y el juez le metió su regaño y dijo que si hubiese probado una relación afectiva, el caso hubiera cogido un rumbo completamente diferente. Ok. Doc, mire, en ocasiones a veces peco por no darme a entender de forma correcta. Desde que empezamos a tratar este tema de esta sentencia, les dije a ustedes que no es suficiente con que el amor exista para asumir que la conducta es atípica. Claro, en este caso hablan del amor que se tenía, pero también de las circunstancias especiales del caso. Entonces, no estoy diciendo que no tengan en cuenta que estaban enamorados. Sí lo tuvieron en cuenta, pero el error de prohibición se reúne por muchas otras circunstancias, tanto así que en muchos casos, como el que tú mencionas, se condena a los jóvenes por tener relaciones sexuales con niñas menores de 14 años, a pesar de que la niña diga que lo adora y el joven también. ¿Ves? Es que no es suficiente establecer que por estar enamorados, automáticamente la joven adquiere el consentimiento. Recuerda que la presunción es jure de jure. Y además, hay una cosa muy importante, y es que el error de prohibición, al igual que el de error de tipo, independientemente de si es vencible o invencible, no se producen en la víctima, sino se producen en el sujeto activo de la conducta. Exactamente, Doc. Ese es Y mi punto. y ese error en el sujeto activo de la conducta debe ser invencible para que nosotros podamos hablar de posibles absoluciones. ¿Listo? En este caso específico, además del amor, se tuvieron en cuenta otras circunstancias, y acá lo señala. Entonces, claro, tú me dices, mire, profe, pero aquí están hablando específicamente en el párrafo que dicen tales condiciones la relación de noviazgo estableció con la menor y la ausencia de prueba que permita entrever eh, que lo llevaron a creer que el trato sexual consentido con la menor no era punible por estar fundado en el amor y no en la violencia, el engaño o el abuso. Es decir, aquí están hablándonos de justamente de que porque se amaban, él consideraba que estaba bien, porque eran novios y porque se amaban estaba bien. Sí, pero mira las otras cosas que dice. La relación de noviazgo estableció con la menor y la ausencia de prueba que permita entrever la posibilidad de conocer el injusto a pesar de sus estudios, es decir, error de prohibición absoluto. No podía actualizar su conocimiento frente a que los menores de 14 años, así estén enamorados, no pueden tener relaciones sexuales. Constituyen causa razonable que lo llevaron a creer y ahí sí lleva a la conclusión, ¿ves? No es solamente el amor, no Es es que, Doc, solamente él. mi punto es el siguiente. No digo de ninguna manera que el hecho que estuviesen enamorados eh, podía derrotar el abuso. Es decir, que el hecho que estuvieran enamorados no podía hacer válido el consentimiento de ella. No digo que por estar enamorados el consentimiento de ella fuera válido. La sentencia lo que dice es que por estar enamorados, él no tuvo dolo, básicamente. Es lo que yo entiendo. No, por estar enamorados y por la circunstancia específica de que él no podía actualizar su conocimiento. Y es que, ¿por qué lo menciona mi doctor Bonet? Porque el artículo 32 así lo exige. Te voy a pedir el favor que vayas al 32 dentro de las causales de ausencia de responsabilidad y revises específicamente el numeral 11, que es el error de prohibición que fue el que se aplicó acá.
Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebajara en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. ¿Ves? Es el amor sumado a la ignorancia que no le permitía salir de ese error. Por eso se convierte en invencible. ¿Ves? Sí, No es que el pero, amor ciegue al sujeto activo de la conducta y legalice el tipo penal o legalice la conducta sexual con el menor de 14 o pero lo me haga parece incurrir en un error. No, no es pero me así. parece que es una, o sea, que esta sentencia probablemente podría usarse en la defensa de casos similares. No, claro que Eh, sí, pero siempre pues, y cuando apliques la ratio decidente y no las obiterdictas. Porque recuerda que cuando tú solicitas la aplicación de un precedente, que además tiene que ser precedente y tienes que establecer que existe el precedente, solo puedes invocar la ratio y no las obiter. Porque si tú invocas las obiterdictas, pues las obiter no se constituyen en precedente. ¿Hablamos de eso en sí, estas clases? Sí, ¿no es cierto? pero nosotros hicimos algunos análisis de sentencias y vimos el ratio decidendi y la sola interdicta. Y si hasta donde mal no recuerdo, la sola interdicta pues son consideraciones, pero que no fueron las fundamentales para llegar a la decisión. El ratio Ujú. decidendi sí. La Es lo que ratio. recuerdo de cuando hicimos el análisis de la sentencia. Pero eh, en la parte considerativa, pues me parece a mí, pues, que se le da un valor muy alto al amor que profesa el joven por la menor de edad. Entonces, de ninguna manera digo yo que a partir de esta sentencia, entonces cualquiera pueda decir que es que está enamorado y no hay delito. Pero sí consideraría yo que de pronto podría usarse en la eventualidad, pues que se diera un caso similar y que se considerase que se pudiera llegar a la absolución o de pronto a que no se, o que ni siquiera hubiera una imputación de la persona eh, investigada. Sí, señor, pero tendrías que demostrar las dos cosas. No solamente la existencia de la relación y en la base del amor, sino que no podía salir de su error. De lo contrario, te lo van a condenar con pena disminuida si te reconocen el error de prohibición vencible, con pena disminuida en la mitad, pero te lo van a condenar. O sea, no, Bueno, lo que tú dices es cierto, lo podemos aplicar como precedente en casos similares, pero siempre y cuando probemos lo mismo que se probó acá. No solo el amor, sino la de, ignorancia extrema, pues, de no poder actualizar su conocimiento para determinar que eso era delito a pesar de que existiera amor. bueno, gracias, Doc. Simplemente pues me acordé que la habíamos visto en clase. Vale, Doc. Gracias a ti. Doctor Wilson, señor. Doctora, usted nos lo ha bastante recalcado en el sentido de que con estos delitos y mucho más donde se ha tratado de igualdad de género y todas las circunstancias que se han venido dando, ha habido una evolución y una normatividad cada vez nueva. Usted nos dice que es posible que cuando salgamos ya algunos de los artículos de aquí ya se hayan sido inclusive eh, Derogados. derogados. Entonces, sí es importante, de todas formas, sí el análisis de antemano poner, como decía Pedro, si hay algunas circunstancias que podrían soportar y generar en algunos casos, pero como cada vez va evolucionando las normas y y más en estos delitos, porque como inclusive de 10 años para acá creo que es donde más han implementado nuevas normas tratando de darle esa importancia, sobre todo a la mujer, darle esa esencia
de cuidado, de protección, que no tenía 10 años atrás, porque la mujer estaba muy vulnerable a muchas circunstancias. Usted lo decía, que se generaban, y si lo miramos en las familias antiguas, donde veían unas peladitas de 14 años y ya estaban casadas con un viejo, ya a nivel de los pueblos, y se generaban unas circunstancias que uno decía es algo de locos, que realmente no tenía un respaldo. Pero precisamente esa es la evolución de la justicia, esa es la evolución de la jurisprudencia. Muy importante hacer el debate y hacer la evolución y los conceptos, y de ahí de lo que Pedro de pronto tocaba, y que cada vez van saliendo nuevas normas que inclusive puedan tumbar la sentencia que se ha generado y había quedado únicamente como precedente, pero no alternativa para poder hacer una defensa respecto a los diferentes casos. Entonces, muy importante las bases para tener claridad en este momento de lo que está pasando en la actualidad, y ahí sí ir escalando paulatinamente, como dice usted, ir formando las nuevas conceptos y jurisprudencia para dar la base a lo que vaya evolucionando en cada momento la jurisprudencia, para poder ejercer una defensa o un proceso fiscal para hacer la imputación pertinente. Claro que sí, doctor. El único problema en el país es que no hay evolución de normas. Nuestro país, nuestro legislador, se caracteriza por ser un legislador estático y no dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que el derecho es una ciencia viva y debe evolucionar con la sociedad en la que se desarrolla, de acuerdo a los comportamientos sociales que se están desarrollando, y si puede ser ex ante y no ex post de los comportamientos. ¿Listo? Pero el legislador colombiano, debido a la influencia de la religión, independientemente de cuál sea, es muy temeroso de generar normas específicas que beneficien nuevos comportamientos que no son aceptados por toda la sociedad. ¿Listo? Son temerosos de eso. Entonces, ¿quién viene a hacerlo? Las cortes. Nosotros vemos que el reconocimiento del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo no se dio por disposición normativa, se dio por orden de la Corte Constitucional. Las modificaciones que han existido frente al delito del aborto no se dieron por modificaciones legislativas, sino por jurisprudencia de la Corte Constitucional. Qué pena, En este doctora, que momento, meta. la sentencia que nos está diciendo el doctor Bonet se constituye en un precedente único en su especie, único, que lamentablemente no tiene la fuerza de una sentencia de la Corte Constitucional en tipo C, pero sí es una sentencia muy poderosa y genera precedentes al ser de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué va el cuento? A que no es que nuestro legislador, no es que nuestras leyes estén evolucionando de acuerdo a las cosas, es que son las cortes las que han tenido que venir a hacerlo, porque el legislador se resiste al cambio, prefiere seguir siendo tradicionalista y estático frente a lo que considera tradición y conceptos válidos para no meterse a legislar en muchas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes han visto las noticias. España es un país que va muy a la vanguardia en delitos sexuales. Y allá está sancionado, o es de los últimos delitos sancionables, el hecho, y se considera un delito sexual, el hecho de que a pesar de que exista una relación sexual consentida, si el hombre se quita durante la relación sexual sin avisarle a la compañera o compañero que se quitó el preservativo, se considera un abuso sexual. Así toda la relación sea consentida. Esa es una nueva conducta que aquí en Colombia ni siquiera la tocamos, ni siquiera hablamos de esa vaina. ¿Listo? Entonces, nosotros, al igual que en muchas cosas, estamos en deuda para que el legislador regule los comportamientos o busque actualizarse frente a los comportamientos que están día a día en la sociedad, no solo para tipificarlos, sino para generar legislaciones alternas
como por ejemplo civil, laboral, penal, etcétera, frente a nuevos movimientos que existen sobre ese tema. Pero existen muchos intereses encontrados para que la legislación siga siendo de esa manera y no de otra. Entonces, nuestro legislador es bastante estático, tradicional, y especialmente interesado, y no necesariamente en los intereses generales, sino de unos muy pocos particulares, en no cambiar ciertas cosas. A fuerza de las cortes ha tenido que hacerlo, porque las cortes lo han obligado, y específicamente la constitucional, que es la que tiene el poder de obligarlo. Pero las otras cortes lo único que pueden hacer es generar estos pequeños precedentes como el que nos hablaba el doctor Bonet. Gracias, mi doctor Wilson. Doctor A.B. Bruce. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta que pronto se pasó. ¿Qué pasa cuando ya, por ejemplo, en el caso en un caso similar a estos, donde el joven es sentenciado, la niña cumple en su mayoría de edad, no sé, digamos que y ella puede apelar a que eso no fue una, que, mejor dicho, puede apelar diciendo que eso fue una relación consentida. Digamos Sigo que le sin metieron, entender. O digamos que, sea, ¿quién cumplió la mayoría de edad? digamos que ella tenía 14 años, 13 años cuando Uy. pasó, ¿sí? Al personaje lo metieron 10 años de cárcel. Ella Sí. pasan 4, cumple 18, ella puede apelar diciendo, oiga, es que eso no fue una violación o no fue un acceso sin consentimiento, y puede apelar, digamos que Bueno, pasado el apelar tiempo. como tal, no. Si él Sí, ya o está sea, condenado y la sentencia está en firme, corrió segunda instancia, quizás hasta casación y cobró firmeza, en ese sentido, pues no podría ella venir a alegar la situación. Lo que sí podría darse es que se puede presentar una acción de revisión, y la acción de revisión parte del presupuesto de que existe una prueba que no fue tenida en cuenta o que no existía al momento de los hechos, y que cambiaría el curso total del proceso. Esa petición en la acción de revisión se eleva ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte determina si efectivamente la prueba es lo suficientemente importante para cambiar el rumbo del proceso, no para decir que lo absolvería o no, sino para cambiar el rumbo del proceso, y lo que se hace es repetir el juicio con esa prueba. Y el juez vuelve y falla con la nueva prueba. ¿Listo? lo que no. Gracias. Profe, que si le puede dar ingreso a Judy, qué pena. López. Gracias, Doc. Estaba mirando que me escribió, pero es que no hay nadie en sala. Ya, no, ya, profe, ya ingresé, gracias, gracias. Ok, listo. Ahí entró la doctora Lilibet, que también estaba ingresando. Gracias, doc. Doctor Jeffer Sebastián, señor. Doctora, buenas noches. Yo tendría más, o sea, como para aclaración, porque es que pues a veces soy un poquitico lento en estas cosas. Digamos lo que, en lo que entiende al caso que presentaba Pedro, el concepto o la forma en que se da es más por el entorno en el que vive, en el que vivían estas personas, más no por el nivel cognitivo, ¿cierto? O sea, es más como por donde vivían, el nivel académico o la forma de su cultura. De su crecimiento y no por el nivel cognitivo. De hecho, la Corte hace un estudio bastante amplio de por qué razón considera que el error en este caso no solamente está presente, sino porque es invencible. Y yo solamente les resumí o les mostré la ratio decidendi, cortica, ahí, concreta, pero hay muchas más argumentaciones que son interdictas, en donde la Corte hace el análisis de por qué en ese caso específico, no solo por el amor, sino por otra serie de circunstancias que rodearon el caso, el joven estaba en error de prohibición. Entonces, si es que el joven estaba en último año de bachillerato, pero dan a conocer una serie de circunstancias muy específicas del lugar en donde ellos viven o en donde se desarrolla las circunstancias de tiempo, modo y lugar que conllevaron a que no solamente él cayera en el error, sino que no pudiera salir del error, que es lo que le decía hace un momento al doctor Bonet, y es la demostrar no solamente la relación sexual, perdón, está muy chiquitico, discúlpeme en un segundo.
pena con ustedes. No es solamente la existencia del amor, que eso conllevaría muy probablemente a decir, ok, estaba en error, pero a mantenerse en el error. Y entonces aquí vemos que desde la página 31 más o menos, incluso creo que desde antes. No tiene mayor posibilidad de conocimiento, ¿no? La Pero- Corte hace un estudio muy específico de por qué considera que en ese caso el error no solamente estaba, sino que era absolutamente invencible. Ah, ok. Sí, lo Entonces, digo, mira, acá doctora. dice algunas cositas de las que dice. El Ok. inculpado fue educado y formado en un hogar humilde, compartido con sus abuelos y bajo los principios católicos. Según lo manifestado por su progenitor, igualmente que llevaba una vida muy normal, salía con mis compañeros y amigos del barrio y tenía amigas desde los 13 años, como cualquier otro estudiante o muchacho de su edad. En el juicio, Cristian Camilo Correa insistió en que no sabía que fuera delito amar. Para él, las relaciones sexuales surgidas del amor siempre son lícitas. Este estado afectivo, a su juicio, hace permisible el consentimiento de la menor, al cual la ley le niega eficacia jurídica. Es decir, aquí está controvirtiendo el consentimiento de la menor de 14 años. Listo está. La Corte está diciendo, no siempre es cierto. Bajo la creencia que no siempre el trato sexual producto de la violencia o del engaño tampoco es abusivo. En este párrafo, si fuera solo eso, le darían la razón absoluta a lo que dice mi doctor Bonet. Pero es que no es solamente esto, es todo lo demás. Por eso mismo añadió que nunca pensó sacar provecho del noviazgo con la joven y menos buscó su perversión. Luego, el objeto de controversia se centra en determinar si el juicio del inculpado, de acuerdo con el cual el trato sexual producto de la relación amorosa es lícito o no, en este sentido, para él es punible únicamente el que no está sustentado en el afecto, porque en estas condiciones su anuencia carece de eficacia. En este asunto no deja de ser relevante la inexperiencia del acusado en la vida sexual. Sugiere la idea que tenía para la época de los hechos, o aún tiene, de que el trato sexual es posible cuando existe una relación afectuosa. En tanto, su iniciación coincide con el noviazgo con la joven. Que dicha visión no corresponda con la de otros no la hace descartable. Es cierto que en el mundo moderno y en la sociedad de hoy, la tecnología posibilita en mayor grado el conocimiento y el acceso a la información del hombre común. También las campañas oficiales en los medios de comunicación y las noticias relacionadas con los atentados sexuales y los delitos que suelen cometerse permiten la ilustración de las personas y por tanto le posibilitan distinguir entre lo lícito y lo ilícito. Sin embargo, no siempre es así. Algunos, dadas las limitaciones económicas, las ocupaciones u otras razones, carecen de la oportunidad o tienen dificultad para acceder a los recursos tecnológicos, informáticos o de comunicación que les permita el conocimiento en el sentido señalado por el tribunal. La probabilidad de que ocurra, a pesar de la facilidad para acceder al conocimiento y la información, explica la consagración legal de la disculpante de la responsabilidad penal. Para la sala no pasa inadvertido que la escolaridad y el grado de educación puedan mostrar que los estudiantes en razón de ella tengan la capacidad de distinguir entre lo que es delito y no lo es. Distinción que desde luego también dependerá de las condiciones personales, familiares, sociales y culturales de cada uno de ellos. En el plenario, lo único cierto es que el implicado adelantaba último año de educación media vocacional, sin existir elementos de juicio demostrativos de que sus estudios le hayan proporcionado la suficiente formación sobre la sexualidad, sus aspectos y delitos, a partir de los cuales se establezca la capacidad de raciocinio para elegir entre lo lícito y lo ilícito. En esa materia en particular, como lo afirma el ADCEN. De tiempo atrás, en los centros educativos se imparte educación sexual como parte del programa de formación de los estudiantes, pero en el juicio se ignora si la suministrada al acusado en el establecimiento en el cual adelantaba sus estudios, además de comprender las generalidades del comportamiento y la vida sexual del ser humano, contemplaban la ilustración o información de las conductas que desde el ámbito del derecho penal son punibles. Ya que hace una construcción muy amplia. No es solamente el amor, porque podríamos decir entonces, mi vecino tiene 19 años, 18 años y anda con una peladita de 13. Pero ellos se adoran, esos peladitos se aman. Ah, no, listo. Entonces ya, es error de prohibición. No.
¿Listo? Ok. Sí, O sea, el amor es muy importante, pero hay que tener en cuenta todas las otras circunstancias que rodearon este caso para que la Corte, por primera vez, porque no es el primer caso que le llega de jóvenes en esta situación de enamoramiento, considerara que había error de prohibición. ¿Listo, Doc? entiendo. Sí, lo que pasa es que entonces ahí sí es como más o menos como se explicaría. O sea, la defensa se basó más en la parte cultural y de entorno de crecimiento del muchacho, con el fin él no miraba un error en estar con la menor de 13 años. Pues lo digo porque es que esto pasa mucho. En un tiempo yo trabajé en veredas del Guaviare y esto pasa demasiado allá, donde son niños, digamos que los actuales niños son herencia de indígenas y de personas que tuvieron relaciones y dentro de su propia cultura, que un muchacho de 20 años esté con una muchacha de 12, de 13 años y tengan un hogar, no es delito, o sea, no se Es considera normal. algo malo y nadie les dice que es malo, tampoco, o sea, nadie ya les dice, venga, no lo pueden hacer. ¿Sí? Y esto se mira muy frecuente en estos lugares y por eso mismo lo preguntaba, o sea, que se evalúa más el entorno y la cultura del crecimiento y que no tengan acceso a corroborar de que efectivamente es una violación al código, por así decirlo. Así es que eso es la básico del error de prohibición y es la condición cultural, psicológica, de entendimiento, social, de desarrollo del sujeto activo que le permite estar en el error, primero caer y luego permanecer en él. Todo eso tiene que ser valorado. Y es lo que yo pues hago la salvedad con énfasis sobre lo que se ha venido entendiendo de esta sentencia. Y es que basta con demostrar que están enamorados o que se aman y que con eso automáticamente entonces existe licitud del comportamiento y hay lugar a absolución. No es así, insisto, Entiendo. no es Es así. que Hay muchas cosas que están involucradas en este caso tan especial, tan especial. Sí, lo podemos tener como precedente si logramos establecer las mismas circunstancias, o sea, no tal cual, puede ser el mismo muchacho y la misma vaina y la misma vereda, no, y lo mismo sino entorno. las circunstancias de ignorancia cultural o de conglomerado social cultural en ese momento que llevaran a hacer permanecer en esa creencia al sujeto activo de la conducta. Doctor, ahí me ¿Listo? surge una última duda, tal vez una pregunta que sale de contexto. Si digamos que la persona que tiene 18 años sufre de un retraso cognitivo, Sí. entonces ahí evaluaría lo mismo, o sea, digamos el muchacho que tiene 18, 19 años tiene una enfermedad o un retraso mental, ahorita igualmente no insisto en la intervención a eso, pero sí existe el retraso mental, el retraso cognitivo como tal, y ejerce una relación sexual, bien sea por cualquiera de las vías contra una o con una menor de 13 años, ¿se considera la violación? Es muy posible que traten de fundamentarlas por una causal de inimputabilidad para considerarlo inimputable. Pero recuerdas que los inimputables igual son condenados. Lo que pasa es que el lugar en donde se presta o se purga la pena es diferente, pero igual ellos realizan las conductas punibles, porque entonces uno podría decir que si un loco va y mata, entonces porque está loco no es válido el homicidio. No, no es así. Yo sé que tú me lo estás diciendo esas miras de decir, bueno, de pronto él no tenía el desarrollo mental, pero es Sí. que el desarrollo mental no se refiere a cognitivo, sino a cultural, es más como social, ¿me entiendes? Ah, sí, Cultural o sí. social. De hecho, nosotros vemos dentro de muchas comunidades indígenas, es claro que ellos tienen su jurisdicción aparte y demás. Uno ve a veces unas niñas muy pequeñas, indígenas ya con niños. Y uno dice, ¿por qué no se meten en eso? Pues porque ellos tienen su propia jurisdicción y es parte de su idiosincrasia, de hecho. ¿Listo? Entonces, por esa razón, nosotros no vamos a poner allá el Código Penal. Hay que ver cada circunstancia específica y el error de prohibición se basa en eso. Y es que tú primero no sabías que eso era delito, no podías entender que eso era delito y no podías actualizar tu comportamiento para saber que lo que estás haciendo es delito. O sea, permaneces en el error. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Gloria. Doctora, entonces, como en este caso que hay un error de prohibición por el desconocimiento de la norma y a su vez se da un error invencible, elimina por completo el dolo y se vuelve una conducta típica, ¿sí, doctora? Si es invencible, sí, pero si es vencible, se condena, pero con pena rebajada en la mitad. Es que de hecho Vencible las consecuencias porque del es error de tipo culposa, y el error de doctora. prohibición son diferentes. Señora.
Vencible porque se da en el tema de delitos culposos. No. Mira, es que estás confundiendo el 11 con el 10, o sea, el error de tipo con el error de prohibición. El error de prohibición dice 11 del artículo 32. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Invencible genera absolución. Error de prohibición invencible genera absolución. Error de prohibición vencible genera condena con rebaja en la mitad, porque dice, si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. ¿Listo? Son dos circunstancias diferentes para el error de prohibición. Y ahora, el error de tipo dice, se obre con error invencible, numeral 10, de que no concurre su conducta a un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el error es invencible, el error de tipo es invencible, genera absolución. Si es vencible, genera condena, pero degradada en delito culposo si el delito admite la culpa. Si no la admite, así sea vencible o invencible, como por ejemplo en los delitos sexuales, que no existen sino delitos sexuales dolosos, no culposos, sea vencible o invencible, genera absolución. Pero porque no existen delitos sexuales culposos. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, doctora, perfecto. Sí. Ah, bueno. Gracias. Listo. Gracias. Había visto al doctor Bonet con su manito levantada y se cansó. Pues, doctora, lo que iba a decir es que de pronto, en este caso, de pronto la percepción, digamos, que hay o que usted ha tenido sobre otras personas, de pronto de otras personas que tengan sobre esta sentencia, tal vez le haya dado a entender que yo quise decir que por el solo hecho de amarla era susceptible de absolución, pero no, en ningún momento esa ha sido mi idea, ¿no? Y la otra razón por la que levanté la mano es por el tema que usted hablaba de las decisiones de la Corte Constitucional cuando hay vacíos en la legislación, y pues ahí está un ejemplo muy claro de la doble conformidad, que fue la Corte Constitucional la que finalmente le ordenó a la Corte Suprema reglamentarla y pues delinear exactamente cuál era todo el proceso de la impugnación especial. Le dio originalmente un año al Congreso para que lo hiciera y nunca lo hizo. Y lo tuvieron que hacer las Cortes. Sí, Doc, es que realmente por eso a mí me parece terrible que nosotros sigamos teniendo un Congreso tan numeroso, es uno de los más grandes del mundo, en un país que no tiene ni la quinta parte del territorio, por ejemplo, de los grandes países como Estados Unidos o como Rusia incluso. Tengamos un parlamento tan grande, con todos los beneficios que tiene, y ni siquiera se pueda legislar conforme a lo que está pasando en el país. Ellos legislan para un país que existió hace 20 años o 30 años. No legislan para un país globalizado ya por el mundo, por la tecnología, y que claramente exige mucho más de sus legisladores, y que tengan que esperar a que las cortes lo hagan, y lo peor, cuando las cortes la hacen, le caen encima a las cortes, entonces le dicen, es que la corte está legislando, es que la corte está sobrepasándose, es que la corte es una metida, es que la corte no sé qué. Le dicen a usted que lo haga y no lo hace. O es que se nos olvida la discusión que generó, el ampolla que generó la decisión de la Corte sobre el aborto. No se dijo que la Corte estaba legislando. No salió el presidente de la República a decir que respeta pero no comparte las decisiones de la Corte y que iba a hacer todo lo posible por proteger a los niños del país. O sea, mira la politiquería tan barata. Doc, pues. ahí sí me parece que el contraargumento de eso que usted acaba de decir que dijo el presidente, pues es precisamente uno de los argumentos de la
Corte Constitucional, que el tipo penal del aborto había fallado en proteger el bien jurídico que pretendía amparar, porque igual los abortos se estaban dando, existiendo el tipo penal. Claro, pero es Y que lo que entienden es que la corte mandó estilo Herodes a matar a todo el mundo, a todos los niños. Eso es lo que entienden. pues, pero ahí está el argumento de la Corte Constitucional, que el tipo Pero eso penal lo falló sabemos en tú proteger. y los 64 que estamos conectados, que tenemos 2 dedos de frente. Pero la gente que no estudia derecho, la gente que está encerrada en su idea loca de que todo lo que le dicen los medios de comunicación y los políticos es así, pues no salen de ahí. Y eso que estoy hablando de medios de comunicación y políticos, no quiero hablar de religiones, que también ayudan berracamente a la ignorancia de la gente. Entonces la gente se atreve a atacar a la corte sin ni siquiera haber escuchado o leído lo que la corte tenía que decir. Entonces tú y yo lo sabemos, doctor Bonet, y los 60 y pico que estamos conectados y todos los que están escuchando, pues eventualmente nuestras clases, porque nosotros no sabían, por si acaso les cuento al doctor Sabogal y al doctor Pedro, que las clases de nosotros las ven en diferentes partes del mundo. O sea, en el canal de YouTube ven desde cualquier parte del mundo, ven nuestras clases. Entonces me han escrito desde Ecuador, Qué Perú, desprestigio Estados para usted, Unidos, doctora, Puerto con esas Rico, dos Costa portadas Rica. de Ustedes se hicieron Dilberto y mía. famosos. No, todo lo contrario, van a decir, oiga, ¿cómo está bueno el Producto Nacional en Colombia? Vamos a ir hasta allá. Los cuchachos. Los muchachos. Nosotros Ahorita, ya mañana desprestigiándole el canal. perifollados. Llegan todos Oye, arregladitos. Mañana vamos a mandar a peinar. Sí, entonces, ¿qué? Entonces lo que te digo, el problema es la ignorancia de las personas y que se ataca a quien intenta justamente regular lo que ya existe, porque es que no es que la corte se inventara el aborto, es que eso está hace mucho tiempo. Y la cantidad de personas que hemos perdido, de mujeres que hemos perdido, de los niños que han nacido por abortos mal practicados y que son abandonados, generan una serie de problemas en la sociedad enormes, gigantescos. O sea, nadie va a ir a adoptar a ese pobre niño que nació mal porque el aborto clandestino que se hizo mal. Y el niño, por ejemplo, tuvo hipoxia al nacer y entonces quedó con un retraso mental o quedó cuadrapléjico. Nadie lo va a adoptar. Pero sigamos pensando que es mejor que nazcan y los den en adopción. Se vuelven una carga y vuelvo y digo, no Si quiero es que que los se adoptan. entienda que los que no, los que nacen perfectos son los únicos que tienen derecho a vivir. No, no estoy diciendo eso, sino es, Doc, hombre, si tú consideras que esto es un problema, pues haz algo por una solución diferente y no la hay. Entonces, pues no podemos desconocer lo que está ocurriendo. pues en Doctor cuanto Sabogal. a eso que Doctor usted Monet, señor. dice, y le pido disculpas a mi estimado congénere, pues es que en cuanto al aborto, casi todos los congresos sacan el cuerpo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos también fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que allá pues no tienen números las sentencias, sino los nombres de las personas enfrentadas, que en este caso la sentencia se llama Roe versus Wade, eh, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de 1973. Y en cuanto a ese caso, en cuanto a los hijos no deseados, nacidos producto de X circunstancias, hubo un estudio económico puramente científico en los años 90, cuando se consideraba que esos hijos producto de esos abortos que se dieron desde 1973 hubieran cumplido la mayoría de edad. Y ese estudio hecho por 10 economistas demostró que había bajado la delincuencia en los grandes centros de delincuencia, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Detroit, etcétera, para más o menos 1990-1991, que es cuando hubieran cumplido. Ahora, esto puede sonar duro, pero fue un estudio económico y basado en estadística, única y exclusivamente. Y llegó a esa conclusión,
que esa decisión de la Corte Suprema de 1973 había bajado en grandes proporciones la delincuencia en los grandes centros metropolitanos de Estados Unidos. Así es, doctor, porque muchos de esos hijos salen del sistema, aquí digamos bienestar familiar, al cumplir los 18 años salen, y si nadie los adoptó, pues quedan por su cuenta. Salen de la custodia del Estado. Muchos de ellos se vuelven ciudadanos productivos, pero muchos no. Porque además les carecen de una familia, ¿no? De un grupo afectivo que los rodea. Y eso genera una serie de inconvenientes. Pero también incluso los que no pueden tener esa posibilidad siquiera porque tienen alguna discapacidad, pues se genera un mayor problema. Es que tenemos mendicidad, una serie de circunstancias peores en donde las personas que no tienen la situación o un estado de salud óptimo ni siquiera para poder mantenerse ellos mismos, pues es prácticamente como mantenerlos vivos 18 años para después de los 18 tirarlos a la calle a que se mueran. O sea, eso es peor de cruel. Incluso, pues, tú hablas de una decisión de la Corte muy importante en Estados Unidos en donde se hace el estudio de la incidencia, no solamente de la delincuencia, derivada de la carencia de una familia, sino también del caso específico de la no adopción de los niños que no son adoptados. Y eso fue parte del argumento de la Corte Constitucional en Colombia al momento de permitir que parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños. Y es que se dijo claramente, no es el derecho de los homosexuales o de la comunidad LGBTI a tener hijos, es el derecho de los niños a tener una familia. Entonces, los heterosexuales no pueden adoptarlos a todos. ¿Por qué no dejar que los homosexuales les den una familia a esos niños? En vez de esperar a que cumplan los 18, no sean adoptables y queden por fuera del sistema. Eso también reduce terriblemente los signos o los índices de delincuencia en el país. Pero no, la Corte está legislando. Como dicen por ahí, una vez un taxista me dijo, es que se ha escuchado que los de la Corte Constitucional todos son homosexuales, por eso es que solamente legislan para los homosexuales, porque todos los magistrados son homosexuales. Y yo, a mí me encanta subirme a los carros y que nunca sepan que uno es abogado. Le dicen unas cosas deliciosas. Doctor Sabogal, señor. Gracias, doctora. No, yo simplemente quería hacer una anotación que me cae muy de perlas de lo que estaba comentando ahorita, y es que generalmente por ahí dice, un pueblo educado es difícil de manipular. Por eso Maquiavelo consideraba que para mantener el poder se debería restringir el conocimiento. Y adicionalmente, teniendo en cuenta lo que están hablando ustedes ahorita, la mayoría del censo colombiano se demuestra que a nivel educativo lo único que se ha incrementado es el desconocimiento. Y adicionalmente se corrobora, pongamos, cuando habían esas manifestaciones entre el pro y el contra de la decisión de la Corte, uno mira quiénes eran los que estaban de acuerdo con el nivel académico, digámoslo así, de los que estaban de acuerdo con lo de la Corte y quiénes eran los que no estaban. Entonces hacían un paneo y uno observaba, digamos, qué tipo de personas estaban ahí. Obviamente, cada uno de nosotros obra bajo sus propios, lo distintos, aunque no es realmente eso, sino bajo sus propios desempeños y en el entorno donde ha vivido, donde se ha desarrollado. Entonces, muy seguramente, creo que usted misma se ha dado cuenta en el desempeño de la parte legal de los delitos sexuales, la mayoría que se dan todos esos delitos es por desconocimiento. O sea, más por las víctimas que por el que ataca. Generalmente el que ataca es porque tiene conocimiento y el que tiene el desconocimiento es la víctima. Entonces, precisamente eso que se está hablando ahorita, y yo creo que lo que estábamos hablando de la sentencia de la Corte está dado precisamente en eso, aunque para el muchacho siempre tenía en su cabecita que él sus relaciones las tenía por amor, digamos que ese era su escenario, el amor, pero jurídicamente el escenario
que le dio el juez no fue el amor, él lo que le hizo fue complementarle que en el entorno donde él vivía y se desenvolvió, la idea del amor era tener unas relaciones, entre comillas, con humildad, con no ataque a las personas, que lo estaba haciendo bien, que su desarrollo, su desempeño o hacia donde se iba, porque seguramente se iba a casar, porque a nivel campesino generalmente se casan a los 18 o 20 años y tienen hijos a los 15, 16 años. Y es más, para la muestra un botón, nuestros padres tenían hijos desde los 15, 16 años y se casaron en esa época. Ahorita no se casan a los 18, 19 años. Ahorita se casan a los 22, 30 y se separan a los 24. Entonces, desde ese punto de vista, uno va y mira, en la época nuestra, nuestros padres se casaron a los 18, 20 años y ahorita están todavía casados y dicen, no, es que nos tocaba seguir juntos. Entonces, el entorno en el cual están viviendo y conviviendo en el que nos han mantenido, digamos, justificando muchas razones en las cuales estaba basando la corte y no porque fuera delito, porque el muchacho en sí, en su cabeza nunca existió el delito, no porque amaba. Por eso No solo porque, no solo porque. Exacto. No solo porque. Exacto. Gracias, doctora Judith. Gracias, doctora. Yo quiero hacer un aporte, pero con respecto al tema del aborto que usted estaba hablando. Yo respecto a la decisión de la Corte veo tres perspectivas. Uno, las personas que toman esto como última opción, lo toman como una oportunidad de decidir sobre sus cuerpos y continuar con sus planes de vida. Cuando el método anticonceptivo falla y son conscientes que no pueden ofrecer una vida digna a un menor, ¿sí? Por otro lado, las personas que ven la vida como algo, hay personas que ven la vida como algo sagrado y no aceptan esta práctica porque argumentan que existen diversos métodos anticonceptivos y pues se respaldan también en la pastilla del día después, la adopción y otros métodos. Porque hay muchas religiones que no admiten el método del post-day porque dicen que el post-day es un aborto. Y la tercera perspectiva es que las personas se van al extremo aferrándose a la idea de que todas las mujeres van a esperar hasta la 24 semana o a la semana 24 para abortar, ¿sí? O que y todas esto van a salir corriendo a abortar. Y esto lo toman como una generalidad y no como una excepción. Y pues piensan que esta práctica es un hobby, ¿no? Y pues agreden y atacan a las mujeres que toman esta decisión y pues se creen con el poder y la moral para juzgarlas. Por último, pero tampoco para ayudarlas. Exacto. Y por último, existen quienes respetan los diversos puntos de vista, ¿sí? Que generamos una postura personal en el marco del buen trato, sin necesidad de agredir, ofender, publicar o hacer quién sabe qué más para afectar y juzgar a las personas por decisiones personales, porque finalmente todo en la vida es personal, o sea, tú tomas una decisión de acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades y a tu entorno. Y lo que pasa es que no respetamos el derecho a. Gracias. Gracias. Eso que acaba de decir Judith es súper importante, Doc, porque otra de las razones importantes de la Corte Constitucional es que la decisión de procrear era personalísima, palabras de la Corte, y el Estado no podía intervenir en ella. Es que de hecho es una línea jurisprudencial que la Corte sentó desde la C-355 del año 2006, en donde argumentó los derechos reproductivos y sexuales de la mujer como ratio decidendi para considerar por qué razón es la mujer la única que puede decidir si sigue adelante con un embarazo o no. Hay una postura muy clara de la que casi no se habla cuando se toca el tema del aborto, y es de qué pasa si la mujer no quiere o no puede tener el bebé, pero el papá sí quiere y sí puede tenerlo. ¿Por qué debe primar la voluntad de la mujer de no tenerlo que la del hombre, que también es su hijo, de sí tenerlo y mantenerlo él? Y estar él con él, ser el padre soltero de él. De esto no se ha hablado mucho en la Corte Constitucional, sino que se ha enfocado justamente sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, bajo el entendido que por lo general
la mujer es la que va a tener que soportar la carga del hijo, especialmente, no solamente durante el periodo de gestación, que es obvio que no lo puede tener el hombre, por más que quiera, sino es ella. Sí. Y adicionalmente, porque por lo menos durante 1 o 2 años más, la mujer va a estar condicionada en su vida, en su entorno, al hijo. ¿Por qué? Porque va a tener que amamantarlo, porque va a tener que correr a cuidarlo, etcétera, etcétera. Porque por más que uno se ordeñe y demás, el hijo lo necesita uno. O sea, se los digo yo como mamá, yo que tuve que pararme de mis 2 embarazos, de mis 2 cesáreas al mes a trabajar, al mes, porque soy prestación de servicios, no tengo licencia de maternidad. Al mes estaba parada haciendo audiencias y dictando clases y yo me sacaba la leche y la dejaba para mi bebé, para mis 2 bebés. Y realmente tanto para ellos como para uno es necesario el contacto. Claro que hay bebés que se les muere la mamá y nacen y crecen sin su mamá, sí, pero no es la idea. ¿Listo? No es la idea. No es lo mismo que el bebecito tome la leche de su mamita de una botella que le calienta el papito, o que la mamita no produjo leche y le están dando leche de fórmula, o la mamita falleció y le están dando leche de fórmula. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, por eso es que la Corte dice, vamos a privilegiar el derecho reproductivo de la mujer sobre el derecho reproductivo del hombre. ¿Listo? Porque es que el vínculo entre madre e hijo es mucho más fuerte en ese primer inicio, en esa primera etapa de posgestación. Y pues la mujer va a truncar todo su expectativa y muchas otras cosas alrededor de eso, sin dejar de lado que incluso a muchas mujeres no las contratan por esa razón, o porque están embarazadas, o porque prontamente tuvieron su bebé y entonces necesitan las horas de lactancia y eso disminuye la productividad de la empresa. O sea, hay muchas circunstancias que condicionan la vida de la mujer que no le pasaría a un hombre. Entonces, por eso la Corte lo ha hecho desde ese punto de vista, que pensaría yo que sería importante que se tomara también en cuenta de vista o en punto de vista un desarrollo más amplio, más profundo, más concreto de los derechos reproductivos del padre que desea que su hijo nazca y que sabe que su mamá lo va a abortar. O sea, en ese caso debería existir un pronunciamiento específico de la Corte en favor o en contra, pero haciendo algo y diciendo por qué sí o por qué no lo permitiría. Pero aquí no ha existido hasta el momento. Entonces, y creo que en ninguna parte del mundo se ha tenido o se ha priorizado el derecho del padre que quiera que la madre una vez tenga el hijo, se lo entregue y desaparezca a mi hija, si quiere vaya y haga lo que quiera hacer, y yo me quedo con mi hijo porque lo que me interesa es que lo tenga. Si yo lo pudiera parir, lo pariría yo, pero pues no puedo, entonces al menos durante 9 meses soportenlo, ¿listo? Y luego entonces yo lo tendré, que también lleva una serie de connotaciones bajo el presupuesto de que sea el hijo sano y que no haya riesgo para la mujer, ¿no? Porque también cuando existe riesgo para la mujer, si ella lo quiere abortar y el papá no quiere que lo aborte, pues ella se puede estar muriendo por la terquedad del papá. O sea, hay muchas cosas que pueden estar ahí en juego y de las cuales no se ha tocado el tema alrededor del aborto y que sería importante que se hiciera. Doctora Vanessa. Doctora, yo creo que este es un tema tan complejo y más que darle un tipo de solución, lo que están tratando es como darle algún tipo de control al tema, ¿no? Y creo que es algo muy asociado con lo que ocurrió acá en Bogotá cuando Petro fue alcalde, con el tema de los establecimientos que se crearon para el tema del control de la drogadicción. Entonces, creo que es algo muy parecido al tema porque lo que quieren realmente es controlar lo que hablábamos en un principio del tema y es tanta mortandad de personas que realizan malos procesos y que conlleva a demasiados problemas, no solamente para la mujer, sino precisamente para los niños que fallan en el intento y realmente nacen. Y es muy triste que de pronto personas vean la solución en dar un niño en adopción, porque he tenido casos tan cercanos, de verdad, de niños que son criados, por decirlo así, en el bienestar familiar. Y es tan triste lo que ocurre con estos niños física y psicológicamente, realmente. Y no es, yo estoy totalmente de acuerdo con el aborto, fuera de pronto de ofender susceptibilidades de mis compañeros o de usted, doctora, pero sí he tenido mucho contacto con muchísimas personas que de una u otra manera han tenido muchas circunstancias en la vida
y sobre todo la afección de estos niños en esos sitios es tan grande y hay tanto maltrato. Y sí he visto tantas opiniones de cuando hubo este fallo, cuando se aceptó que las parejas homosexuales generaran la adopción de los menores y se veía realmente tantas parejas que daban una buena crianza a los niños y otras personas que no lo hacían, siendo heterosexuales y solamente digamos que querían era como un beneficio económico que les brindaba el Estado para generar esa adopción. Entonces, lo asocio mucho, digamos, es con esa problemática de la drogadicción y creo que se debería más como enfocar en ese lado porque es un tema que no va a morir. Sí, es algo que nunca se va a poder prevenir por más educación sexual que se dé en los colegios, en las universidades y demás. Entonces creo que es más como de control y vamos a tener que aprender a vivir con eso, con abortos, con drogadicción, con muchas cosas, prostitución Con y demás. LGBTIQ y quién sabe cuántas cosas. Entonces, creo yo que el enfoque es empezar a darle control a las cosas, digamos, no sé, tiene muchos pro y contra esas establecimientos que creó Petro para lo del tema de la drogadicción y todas las cosas, pero sí se trata como de darle control a las cosas para que esta problemática no agrande o no afecte más lo que ya afecta y lo que causa. Entonces, digamos que esa sería como el aporte que yo quería realizar en el tema del aborto, pues igual es muy complejo, cada uno tiene sus creencias, ideologías y demás, pero pues es algo que no se va a poder acabar nunca, entonces creo que hay más que darles como un control que un tema como de que se quiera acabar eso porque no va a pasar. Así es, por más que se regule, los abortos clandestinos seguirán ocurriendo, lo que están buscando es bajarlos, ¿no? O sea, es el derecho de la mujer de poder acceder a un aborto si lo considera, en condiciones de salubridad para ella. Incluso para el feto, ¿no? O sea, obviamente el feto no va a sobrevivir, pero sí que de alguna u otra manera no implica un sufrimiento extra para el feto, el procedimiento, que es lo que puede ocurrir en un procedimiento ilegal de un aborto. Y es donde el feto sufre mucho más. ¿Listo? Gracias, doctora Vanessa. Bueno, doctores, entonces ya volviendo, retomando el delito sexual, los delitos sexuales, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en su momento cuando veíamos lesiones personales, cuando pasábamos por lesiones personales, y es hacer el estudio de la interpretación de lo que vamos a encontrar dentro de un informe médico legal sexológico, como se llamaban antes, o un informe de clínica forense frente a la posible comisión de una conducta de tipo sexual. Para eso, entonces, lo que les decía que es posible que nos baneen esta clase, les voy a enviar este informe cuando lo tengan completo, pues porque las escenas son específicas, entonces a veces YouTube se dispara bajo el control parental, a pesar de que nosotros tenemos, yo hago la restricción de que aquí esto no son para menores, pero a veces genera ese inconveniente. ¿Listo? Entonces, si tienen problemas de la grabación de aquí para arriba, pues va a ser por eso. Entonces, lo primero que vamos a entender es esto, y es la forma como se realiza el dictamen o el estudio médico legal sexológico. En este caso estamos viendo el examen médico legal sexológico, la posición médico legal sexológica para las mujeres. Para los hombres no se hace así, sino que se hace igual que el examen anal en las mujeres. Es decir, para hombres o mujeres, cuando se hace estudio sexológico en la parte anal, se va a tomar una posición diferente. Esta posición que estamos viendo es la posición ginecológica. Algunos le dicen posición de sapito, en donde la mujer tiene que colocar sus glúteos casi sobre el borde de la camilla. En ocasiones va a contar con estribos altos, como estos dos palanquitas que vemos acá, que le permiten pues colocar ahí sus piernitas para que ella no se canse, o con estribos bajos, como estos que vemos acá, en donde también descansan las piernas. ¿Listo? Es la posición propia para permitir la abertura natural de la zona genital y una mejor observación por parte del examinador. ¿Qué va a revisar el examinador en una mujer? ¿Listo? En una mujer con esta
posición. Lo primero que él va a ver y va a separar con los dos dedos que estamos viendo en este momento, con los pulgares, tal como está en el examen, es que va a abrir ligeramente, a separar ligeramente los labios mayores para poder vislumbrar la cavidad del introito vaginal. Específicamente, va a poder ver la entrada de la vagina y allí va a poder observar los labios menores, el clítoris, pero muy especialmente el himen y las lesiones que puedan encontrarse en este punto. Aquí es muy importante, permítame en un segundo, porque como está en PowerPoint, me toca quitarle el modo de presentación. Ya, para que puedan ver lo que quiero que vean. Acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el investigador, el médico forense, imagina un reloj que se superpondrá a esta cavidad, como si hubiese un reloj ahí. Y va a dividir lo que ve en 4 cuadrantes, según las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros específicamente? Vamos a ver, me lo deja ver. Vamos a ver que él va a describir las lesiones por cuadrantes. Entonces puede decir que existe una lesión en el cuadrante entre las 12 y las 3, o entre las 3 y las 6, o entre las 6 y las 9, o entre las 9 y las 12. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Entonces, cuando se refiere a esos cuadrantes, ustedes los van a ver en el examen, en el dictamen, se refiere a la posición de las manecillas del reloj, imaginadas en esto que él está viendo, que son los genitales de la mujer. ¿Listo? Y los va a escribir así. Esto de las manecillas del reloj y la división por cuadrantes lo va a hacer exactamente igual en la posición anal. Entonces, vamos a encontrar cuadrantes tanto cuando nos describe los genitales a nivel vaginal, cuando lo hace a nivel anal, tanto en hombres como en mujeres, para que ustedes tengan en cuenta entonces esa primera circunstancia. La otra circunstancia que va a tener en cuenta es lo que les decía yo a ustedes acá, de las manecillas del reloj a nivel anal. Esto independientemente de si se es hombre o mujer, porque pues los dos tenemos ano, ¿listo? Entonces se va a hacer la revisión completa. Si la mujer dice que la penetración ocurrió por vía vaginal nada más, aún así el examen ginecológico completo va a contemplar la revisión anal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde por el estrés propio de la conducta o incluso porque la mujer bajo circunstancias especialmente de violencia, de relaciones sexuales violentas, a veces su cuerpo y su mente se desconectan temporalmente del dolor y ella viaja a otro lugar mientras sucede la conducta de tipo sexual, o sea, su mente viaja y eso hace que ella no sienta el dolor. Entonces, en ocasiones puede haber sido penetrada por vía anal y no percatarse de ello. Entonces, es muy posible por eso que se realice el examen de las dos cavidades, tanto de la vaginal como del anal, independientemente de si la mujer dijo que la penetración solo existió por uno de los dos orificios, ¿de acuerdo? La otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que los exámenes médico-legales sexológicos deben contar con autorización de la mujer si es mayor de 18 años y se encuentra en capacidades mentales para hacerlo, es decir, si por ejemplo tiene más de 18 años pero tiene una enfermedad mental, lo dará su tutor o representante legal. Si se trata de menores de edad, deberá contar con la autorización del padre o la madre de familia o del tutor o en su defecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando existe la posibilidad de que no existan los padres o que los padres sean los agresores. En todo caso, si no existe consentimiento de alguna de estas personas, tratándose de menores de edad o de personas en situación de incapacidad para dar su
su permiso, se necesita el permiso del mayor de edad. Si yo soy mayor de edad, si estoy en uso de mis facultades, me hacen firmar una forma para autorizar el informe. Si yo no lo autorizo, no lo toman. Sin autorización de alguien, no se puede hacer. Incluso en muchas ocasiones, por ejemplo, los padres, la madre, sobre todo, autorizan el informe, la revisión de las cavidades en sede del examen, y cuando está el médico auscultando, que es separando, revisando, el menor o la menor se muestra reacio y no permite el examen, a pesar de que existe el consentimiento. Como este es un procedimiento que, si bien es cierto, no es invasivo, es incómodo, es supremamente incómodo. Si es incómodo para un adulto, pues para un niño o una niña lo es aún más. No se les puede obligar a hacerlo, sino que quedará constancia específica de que, a pesar de que existía consentimiento, el menor no permitió, o la víctima no permitió, el examen concreto. ¿Listo? ¿Qué va a encontrar específicamente un médico legista y de qué nos va a hablar dentro de sus consideraciones? Primero vamos a hablar de las posibles lesiones. Ya sabemos en dónde las puede ubicar y en dónde las va a reseñar. Las lesiones eventualmente en... Aquí está solo Ana. ¿Dónde están? Espérate, que creo que acá no están todas. Están solo las anales. Dame un segundo porque aquí no está la información completa. Primero vamos a ver las lesiones que se describen o que pueden llegar a encontrarse dentro de la cavidad vaginal. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Acá. Lo primero que se va a hacer es un análisis general de las lesiones que se puedan encontrar en la parte externa del cuerpo, de los genitales externos de la mujer, es decir, sin separar los labios mayores que podemos ver. Y luego va a empezar la parte interna. Allí nos pueden hablar eventualmente de desgarros. Los desgarros, como su nombre lo implica, generan rompimiento no solamente de membranas, sino quizás de piel. El introito vaginal está compuesto por membranas delicadas, húmedas, etcétera, que tienen diferentes funciones específicas dentro del cuerpo de la mujer. Si encontramos desgarros, o si el médico encontró desgarros, lo va a documentar. Y lo va a documentar diciendo: encontré un desgarro a las 12, o entre las 12 y las 3, o entre las 3 y las 6. Pero adicionalmente nos puede llegar a hablar de algo que se llaman los bordes eritematosos. Bordes eritematosos implica que en el momento del examen se encontró que no solamente había desgarres, sino que tras la separación de la piel o de la membrana, pues quedaron como una cortadita, se separa la piel, en una cortada con una hojita se te separa la piel, ¿no? Entonces, en los bordes se observa sangre. Eso se llaman bordes eritematosos, lo que quiere decir que el desgarro se produjo hace muy poco tiempo. Y nos va a decir que es reciente. Y entonces aquí viene la discusión en el juicio de qué tan reciente es el reciente. Entonces los médicos dicen que eso depende del desgarre, de la magnitud del desgarre, de la profundidad y sobre todo también de la capacidad de sanación del cuerpo de cada persona, pero que por lo general está dentro de las 48 horas anteriores al examen. Se considera reciente. ¿Listo? Aquí vemos, pues en este caso específico, es una menor de 9 años. Obviamente, pues su cuerpito no estaba listo para algo así, lo que genera no solamente un desgarro, pues una ruptura, sino que aquí vemos además gran cantidad de sangre a nivel interior que pues genera o que permite establecer una gran magnitud de violencia para lograr la penetración de la menor.
Adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar o qué se va a revisar? Si existen desgarros antiguos. Los desgarros antiguos, completos, ya no se van a ver como el que acabamos de ver con bordes eritematosos, sino ya cicatrizados alrededor. Esto se va a hacer dentro del himen, ¿listo? De la región que se hace del himen, porque esa es la membrana específica que se va a romper eventualmente con la penetración, porque no siempre se rompe, ¿listo? O no siempre tiene que romperse. Entonces, aquí nos están mostrando, por ejemplo, que hay un desgarro antiguo sobre las 6 horas. Aquí, míralo. Genera una cicatriz. Ya no se ven los bordes eritematosos, se genera una cicatriz, un cambio en la contextura normal de la membrana, y entonces hablamos de un desgarro antiguo. ¿De cuánto es antiguo? De más de 48 horas antes del examen. ¿Listo? Es muy normal que si la persona ya ha iniciado su actividad sexual, pues encontremos esta clase de hallazgos, en donde pues no habría una nueva membrana para romper y en consecuencia pues vamos a encontrar desgarros antiguos porque la persona ya inició su vida sexual. Este es un himen con desgarro incompleto reciente, es decir que solamente se generó en una parte, la penetración fue parcial, se desgarró parcialmente, entonces aquí lo vemos en el meridiano de las 12, mira, 2 en punto acá, 2 en punto acá. Acá ya tenemos otras, pero también es posible que nos hablen de los hímenes dilatables o los hímenes complacientes, que dicen por ahí, o los hímenes elásticos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el himen no recubre la totalidad del introito vaginal. Durante mucho tiempo la gente imaginó que el himen era como una cortina que había para entrar a la vagina y que la cubría por completo a su entrada, y entonces que si se penetraba con el pene o con cualquier otro elemento de forma efectiva, es decir, la suficiente presión, pues se iba a romper y por ahí iba a quedar rota ya. Y eso generaba el famoso sangradito. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el himen no es como lo pinta. A nosotros nos pueden hablar de hímenes anulares, lunares, semilunares. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen como las fases de la luna. Digamos que, lo explícita, este es el ingreso a una cavidad vaginal y el himen puede estar completamente allí o puede tener pequeños espacios, tener como la luna, media lunita aquí. Y entonces el resto de la media lunita pues no tiene himen y por ahí puede ingresar un pene perfectamente sin ninguna dificultad y sin ningún desgarro. ¿Listo? Pero adicionalmente nos hablan ahora de algo que se llaman los hímenes estrogenizados. ¿Qué quiere decir un himen estrogenizado? Un himen estrogenizado es aquel que ya ha pasado por un proceso de desarrollo propio del cuerpo de la mujer, en donde la mujer empieza a producir mucho más estrógeno, es decir, desde el momento en que la mujer se desarrolla. Un himen estrogenizado implica que la mujer se desarrolló y durante cierto tiempo no tuvo relaciones sexuales inmediatamente después de desarrollarse. Lo que quiere decir que el himen ha recibido grandes cantidades de estrógeno y genera una elasticidad automática en la membrana que hace que ese himen, al crecer con la mujer a medida que ya se ha ido desarrollando, antes se hablaba de 18 o 20 años, inicio de actividad sexual, dicen, son muchos años de estrógeno sobre el himen, la mujer está creciendo con él, pues ya genera una elasticidad y entonces ese himen no se va a romper. La mujer puede tener relaciones sexuales consentidas, incluso de manera fuerte, extremadamente apasionadas, o con fuerza o violencia, consentida o no consentida, y no lo vamos a encontrar desgarrado. Y eso no quiere decir que no existió la relación sexual, sino que estamos frente a un himen de unas características especiales que hace que no se rompa. Y entonces incluso alguna vez una médico legista decía, no es que ese himen jamás se vaya a romper. Si la mujer tiene un parto vaginal, pues se va a romper.
Pues porque sí se extiende, sí es elástico, pero tampoco pues como para permitir la entrada, la salida de un bebé sin desgarrarse, sin romperse. ¿Listo? Entonces podemos encontrar a mujeres con hijos que tienen su himen intacto para acabar con ese culto desde hace siglos que le llevamos al himen y al cuentico de que una telita define si eres virgen o no. Si sangraste, si no sangraste, si la tienes, si no la tienes. No tiene nada que ver, ¿listo? Es propio de las mujeres que tengamos diferentes clases de himen y eso no tiene nada que ver con si somos vírgenes o no. ¿Listo? Ahora, a nivel anal, que como les dije, se hacía el análisis también según los sentidos o el sentido de las manecillas del reloj, se documentan los hallazgos. Se habla primero de unas diferencias específicas de orden fisiológico entre el ano femenino y el ano masculino. La primera es que el ano femenino es ligeramente más abierto que el ano masculino. Primero. En segundo lugar, vamos a encontrar esta serie de rayitas, que son disposiciones propias de cada cuerpo. Hay gente que tiene muchas rayitas, hay gente que no tiene casi rayitas. ¿Listo? Estas rayitas, estas arruguitas alrededor. El ano de por sí tiene una contextura similar a la de la vagina en el sentido en que está compuesto también por un tejido especial parecido al de la membrana, un tejido muscular, que en este caso se trata de unos esfínteres. Esfínteres que nosotros aprendemos a controlar cuando dejamos los pañales siendo bebés. ¿Qué pasa entonces con el ano? El ano, al igual que la vagina, es un músculo preparado para dilatarse, dependiendo de la necesidad fisiológica específica. En el caso de la vagina se puede dilatar lo suficiente para permitir el ingreso del pene e incluso el pene y un dedo, el pene y 2 dedos, dependiendo de si la mujer se encuentra lo suficientemente excitada. Pero adicionalmente, durante el parto, también se va a dilatar lo suficiente para permitir la salida del bebé en partos normales. El ano se dilata y cierra automáticamente, vuelve a su forma original cuando nosotros vamos a hacer popó. Se dilata, hombres o mujeres, deja salir el bolo fecal y vuelve y se cierra y recupera su estructura normal casi que de inmediato, cosa que no tiene la vagina, sobre todo cuando llega a su máximo de dilatación en el caso de los partos, en donde se demora bastante en volver a cerrarse lo suficiente para permitir que la mujer retome su vida con normalidad. En este caso, a nosotros nos van a hablar, al igual que en los exámenes vaginales, de la posibilidad de fisuras, de la posibilidad de desgarres y de la posibilidad de edemas. Las fisuras implican rompimientos fuertes que no solamente conllevan la piel, sino que son un poco más profundos. El desgarre es peor que la fisura, ¿no? Tanto a nivel anal como a nivel vaginal. También vamos a tener los edemas que se pueden presentar tanto a nivel vaginal como a nivel anal, incluso a nivel externo de la vagina, es posible que lo encontremos en los labios mayores, que implican inflamaciones temporales. ¿Listo? Inflamaciones temporales. Y esto tiene mucha trascendencia dentro del examen anal. ¿Por qué? Porque se habla de las fisuras recientes, también porque las vemos sangradas o algo así, y se dice, no, es que esto tiene relación o puede tener relación con un evento de penetración a nivel sexual por vía anal. Pero también es cierto que las fisuras se producen incluso sin que hayan relaciones sexuales. Niños, niñas, personas mayores, adultos, ancianos, pueden presentar fisuras como consecuencia de condiciones digestivas como por ejemplo el estreñimiento. Cuando una persona, un niño, una niña, sufre de estreñimiento,
pues dado el esfuerzo que realiza para poder generar la defecación, se pueden generar estas fisuras o rompimientos específicos que pueden ser hallados así. Entonces, no siempre que encontremos una fisura automáticamente quiere decir que es una conducta de tipo sexual. Lo que le están diciendo a uno es, la víctima dice que la penetraron por vía anal hace tanto tiempo, por ejemplo, 8 horas, 2 horas, 3 horas, y yo hago el examen y encuentro esto, pues yo digo, es compatible con lo que me dice la víctima. Ya de ahí a que yo pueda decir, esa fisura fijo fue causada con un pene o con un no, no, ya no lo puedo decir como médico. ¿Listo? Y ahí es donde juega la defensa, eventualmente el manto de la duda. Igualmente ocurre con los edemas. Los edemas también se pueden ocasionar no solamente por relaciones sexuales consentidas o no consentidas, sino por eventos propios del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que se queman con su ropa interior, que se queman con su sudor, que duran mucho tiempo sentadas, etcétera. Incluso los que sufren de, se me olvidó el nombre de estas cositas. ¿Hemorroides? De hemorroides, gracias. De hemorroides tienen mayor tendencia a generar tanto edemas como fisuras. Entonces es importante tener en cuenta todo esto dentro de la historia clínica eventualmente de una víctima para establecer hasta qué punto es confiable o es atribuible a una conducta de tipo sexual los hallazgos que pueda encontrar el médico legista. En este caso específico de las cavidades anales, también se habla de algo que se llaman las cicatrices. ¿Listo? Las cicatrices se producen en esta zona específica porque cuando ya ha existido un desgarre o una fisura, pues el cuerpo la sana y genera estas variaciones en la tonalidad de la piel y de hecho en la costura de la piel, en la contextura de la piel. Estas cicatrices suelen ser más lisas que el resto de la piel. Y entonces podemos encontrarlas de este estilo y eso nos va a implicar que eventualmente existieron desgarros o fisuras antiguas, es decir, superiores a 48 horas. También podemos encontrar algo que se llama la hipotonía. La hipotonía es un rasgo que se viene evaluando desde hace mucho tiempo dentro de los exámenes anales, porque existe la creencia que si una persona es penetrada a nivel anal, pues el cuerpo, el ano va a quedar, el esfínter va a quedar abierto y durante un tiempo hasta que vuelva a tomar su posición. Eso no es cierto. ¿Listo? No es cierto. Porque pues uno no anda con el ano abierto, pues quién sabe cuánto tiempo mientras se le vuelve a cerrar. Insisto, usted hace popó, sale del baño y casi que en minutos el ano vuelve a cerrarse. ¿Listo? Lo que sí vamos a encontrar es esto, y es que cuando la hipotonía está presente es porque existe pérdida del tono, que eso es lo que llama tonía. ¿Listo? Pérdida del tono, que es la fuerza del músculo. Y se puede producir primero, por lo que estamos viendo acá, un bolo fecal. Viene un bolo fecal en camino, entonces pues está preparándose el ano y dilatándose para la expulsión del bolo fecal. Eso debe especificarlo el médico legista. Pero también es posible que por conductas tan supremamente reiterativas de penetración se pierda parte del tono anal. Y entonces lo podemos encontrar así, pero es porque son repetitivas. ¿Listo? No es porque exista una sola penetración o eventualmente 2 o 3 penetraciones que uno diga, no, entonces generó y pues que el ano le quedó así abierto, no es así, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cicatrices, hipotonía, que esto es muy propio de la cavidad anal, y también vamos a encontrar los eritemas. Los eritemas, las cicatrices, los edemas, los desgarres y las fisuras se presentan independientemente del ano o de la vagina. Nos los van a reseñar. Entonces, si nos dicen, tiene eritema en el meridiano entre las 12 y las 3 perianal, quiere decir que es un enrojecimiento o quemadura de la zona, que también se puede producir por muchas razones, por contacto, por manipulación de la zona propia o ajena, o sea, de un tercero o mía, rascados, por ejemplo, y también por quemaduras, por episodios de diarrea extrema o por interaccionar con algunos medicamentos. Hay algunos antibióticos que producen estos problemas, al igual que hay algunos antibióticos que generan eritemas y edemas a nivel vaginal que alteran la flora vaginal y hacen que el cuerpo empiece a generar flujo vaginal distinto que puede generar
estas quemaduras y en un momento dado pueden aparecer dentro de un examen ginecológico y uno dice, ah, no, pues es que le encontraron eso, es fijo que abusaron. No, no siempre es fijo que nada. Hay que establecer y corroborar lo que dice el médico con todo el resto de las pruebas que tenemos para determinar si hay o no abuso sexual. Doctora Vanessa, señora. Doctora, yo tengo una pregunta porque en el tema de la hipotonía no me quedó muy claro. O sea, ¿es como una alteración del color de la piel o de No. la apertura de la... No comprendí. A ver, o tono de piel, tono suena a piel, ¿no es cierto? A color. No. Cuando tú realizas ejercicios en el gimnasio, te dicen, este músculo tiene buen tono, es decir, está fortalecido. ¿Me entiendes? El tono del ano viene diseñado específicamente para abrir y cerrar, para generar la expulsión del bolo fecal para todas las personas. Pero hay ocasiones, o sea, el tono normal es que esté cerradito, ¿no? Pero cuando vamos a hacer popis, pues él se abre, genera hipotonía. Se abre para dejar salir el bolo. Y hay ocasiones en donde señalan que la hipotonía puede ser evidencia de una conducta de tipo sexual. Sí, pero de una conducta de tipo sexual reiterada. Porque de la misma manera que lo hace con el bolo fecal, una penetración por vía anal lo que va a hacer es que se abre el ano y al terminar la penetración vuelve y se cierra. Entonces a uno le hablan de anos levemente hipotónicos, como este, que no está completamente abierto, sino que está medianamente abierto. Y te dicen, es que el ano levemente hipotónico, unido a que la víctima dijo que la penetró por vía vaginal, es un hallazgo concordante con abuso sexual. Sí, pero no es la única explicación de nada de esto. El ano levemente hipotónico se puede producir porque en ese momento la víctima tenía ganas de ir a hacer popó, por ejemplo. Entonces es la pérdida del tono, o sea, la apertura, la cerrada. ¿Listo? Sí, doctora. O sea que esa hipotonía tendría que venir de la mano con fisuras y con edemas para que se pueda probar una penetración. Sí y no, porque todo lo podríamos encontrar dentro de un evento, por ejemplo, de diarrea o dentro de un evento de estreñimiento. Todo lo podríamos, incluso con infecciones a nivel anal, lo podríamos encontrar. Pero pues ya si uno encuentra una serie de circunstancias, es que el punto es que lo que quiero que entiendan es que el dictamen médico legal sexológico no es la prueba reina de nada. En Colombia no existe tarifa legal probatoria y en materia penal mucho menos. Entonces todo se puede demostrar por cualquier manera. Esta es una prueba técnica. Pero hay casos en donde no hemos encontrado nada de esto y aún así se habla de un acceso carnal y se condena por acceso carnal. Hay veces donde hemos encontrado muchas cosas de estas y no se condena por acceso carnal, porque es que esta no es prueba reina de nada. Es una prueba técnica, científica, que le ayuda al juez a establecer ciertas cosas, pero el juez valora la integralidad de las pruebas, todos los testimonios, todo lo que se diga. Y si eso no lo convence, él absuelve. Así encontremos esto. ¿Listo? Doctora. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna pregunta, doctores, frente a este tema de delitos sexuales ahora, frente a la interpretación del dictamen como tal? Perfecto. Mañana tenemos nuestra Doctora, última... yo sí tengo una preguntita. Doctor Bonet. ¿Existe alguna obligatoriedad, por decirlo de alguna forma, en que quede por lo menos un registro fotográfico para que un perito contratado por la defensa pudiera decir, no, es que el médico de medicina legal se equivocó cuando dijo esto y esto porque es que esta imagen nos muestra es otra cosa? O si... Doctor Bonet, se te Se apagó el le fue el micrófono. sonido, Pedro. ay, perdón. ¿Hasta dónde me alcanzó el sonido? Perdón. Hasta Listo. que la defensa dice que las imágenes dicen otra cosa. Exacto. Entonces, existe en la ley, bueno, no la ley, en los procedimientos de medicina legal, la exigencia de dejar un registro fotográfico para que pudiere la defensa con su propio perito, con su propio
Experto. médico experto en el tema, Fiscalía, sí. decir, no, pero es que de acuerdo a estas imágenes, yo no veo lo que vio el médico de medicina legal, yo veo aquí es esto. Nos toca quedarnos con lo que dice en el informe médico legal Bueno, sí y no. ¿Listo? Sí y no. Dentro del procedimiento establecido, esto no es disposición legal, es resolución reglamentaria dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde están los manuales específicos para realizar todos los dictámenes que se establecen en clínica forense, que es la división específica que realiza estos aportes, tanto los sexuales, embriaguez, edad, psicológicos, psíquicos, lesiones, todo eso se llama clínica forense. Entonces, esa división de clínica forense tiene un reglamento específico, son unos manuales que ustedes los pueden consultar en la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde aparece el paso a paso de qué debe hacerse, qué medios deben utilizarse, qué le está permitido y qué no le está permitido realizar al forense. Dentro de los delitos sexuales, o dentro del dictamen médico legal sexológico, debe, y allí lo establece, que si se puede y si él lo permite, se deben tomar fotografías para ser aportadas como anexos del informe. Pero volvemos al mismo problema, y es que estamos en un país tercermundista, en donde no en todo lado tenemos esa posibilidad. Entonces, pueda que exista en un lugar remoto una oficina de medicina legal para realizar esta clase de exámenes, pero no cuenten con una cámara específica para realizar las fotos. Eso no invalida el testimonio, ¿listo? Ni invalida el informe, porque es facultativo, bueno, está más que facultativo, es optativo y no obligatorio para el examen. Claro que eso le permite mucho más a la defensa, sí, pero por lo general no toman las fotos. Y entonces, ¿qué es lo que hace la defensa? Contrata a otro perito, igual de teso al anterior, que empieza a analizar una por una los hallazgos que él dijo para determinar si son recientes, si no son recientes, si son antiguos, si no son antiguos, si son compatibles con esto, si son compatibles con lo que dijo la víctima. Si la víctima dice, por ejemplo, me cogió, me penetró de manera brusca por vía anal, yo sangré un montón, yo gritaba desesperada o desesperado, y uno va y busca y no encuentra sino, por ejemplo, un edema, uno dice, bueno, pues ahí qué pasó. Habla de sangrado y un montón de cosas cuando realmente no la está. Entonces, hay cosas en donde la defensa puede ahondar. Por eso es tan importante que ustedes conozcan el dictamen la jerga del dictamen y la interpretación del dictamen para poder presentar su caso como fiscales o como defensa y determinar qué tan creíble es o no el informe médico legal sexológico. Ningún médico serio te va a decir, mire, es que yo puedo jurar que es que esto fue un abuso sexual. No lo puede decir. Dice, es compatible con, pero pueden haber otras causas. Es muy compatible, en un 80-90% podría decir que con lo que dijo y lo que encontré y el tiempo que transcurrió es muy posible que haya sido abuso sexual. Ahora, lo que sí no te van a decir es que fue este o fue el otro. Es que fue su cliente el que lo abusó. No, eso no lo puede decir porque tendría que estar ahí. Profe, y si le hace, por ejemplo, una búsqueda de ADN y no sé qué, eso lo hace otro, que se llama biología forense. No el patólogo forense, no el patólogo, no, sino no el médico forense que realiza el sexológico, él solo toma la muestra. El que realiza la muestra de ADN y establece de quién es, el que le analiza como tal, es un biólogo forense o un genetista forense. ¿Listo? Él será el que determine eso, pero no el médico que tendremos diciéndonos lo que encontró dentro del dictamen sexológico. Doctora Lilibet. Profe, buenas noches, profe. Bueno, ya con toda la explicación que has dicho, pues gracias, eres muy, muy inteligente. Y otra cosa, pues, en el mismo tema, pero ya referente a otra pregunta, hoy me sucedió algo y la verdad, pues yo de chismosa ahí cogí el número de la señora, lo anoté, pero pues no sé qué hacer. Yo trabajo en el complejo judicial de Palo Quemado y estaba lloviendo. Yo salí y me quedé afuera esperando que terminara de escampar para poder salir para el apartamento. Y ella viene y llorando, está hablando con alguien por teléfono y le dice, pero doctora, ya no sé qué hacer, ese hombre, aparte de que violó a mi niño, también a mi niña que es menor de edad, ahora la va a buscar todos los días al colegio, me tuve que retirar del trabajo, y llorando, o sea, lloraba y decía,
y me toca todos los días ir a buscar a la niña y no me responden a la fiscalía, no me dicen nada del proceso y ese hombre, vengo desesperadamente aquí porque ese hombre me acaba de amenazar, me dice que le quite la demanda o me va a dar donde más le duele. Me lo dijo y me empujó, dijo la señora. Pues yo no dije nada, yo ni hice nada ni dije nada y ella llorando con sus dos niños, una niña y entonces yo le dije, ella me preguntó, ¿usted trabaja aquí? Yo le dije, no señora, yo no trabajo aquí. Yo le mentí, yo le dije, no, yo no trabajo aquí. Porque pues después ahí no sé si me metí en un problema o qué. Pero entonces en ese caso yo cogí el número, yo le dije, regálame el número de teléfono, que yo tengo una persona que le pueda ayudar. Y, o sea, ¿qué puedo hacer yo ahí? ¿Ante quién puedo ir yo? Porque pues ya el caso está en la fiscalía, ya yo le quité los datos, ya yo miré y está ahí y ya, y más nada. Pero yo como no tengo nada que ver con fiscalía, sino con juzgados. Entonces Lo que mi pasa es pregunta que es, ¿cómo puedo de- yo ayudarla para levantarle pues el proceso? tiene que haber un apoderado de víctimas. Y como se trata de menores de edad, ella puede acudir a la Defensoría del Pueblo, a la unidad mía, o sea, a la que yo hago parte, a la unidad de víctimas de la Defensoría del Pueblo, que estamos precisamente para todas estas conductas de niños, niños o adolescentes, y el 98% de nuestros casos son delitos sexuales contra menores, donde no le van a cobrar absolutamente nada, le van a nombrar un abogado competente que va a realizar todos los actos procedentes para evitar la revictimización y defender los derechos de los niños dentro del proceso. Entonces va a estar incentivando, por decirlo así, puyando a la fiscalía para que haga algo para evitar una conducta mayor, para que se tomen medidas de prevención y de protección a favor de la víctima y de los menores. Ok, Entonces tiene que profe, ir bueno, a la gracias. Regional Bogotá, que queda ahí en el centro, en la calle, en la octava, ahí en donde, en la novena, esa es la novena con 17, novena con 16 o 17, queda la Regional Bogotá y solicita y llena la solicitud de un apoderado de víctimas y se la cita. Y no le Que eso cobran me nada. parece algo tan delicado, o sea, una cosa tan delicada como esa. Y ella viene y al final dice, antes que le haga, ella le está diciendo a la doctora que no sé con quién hablaba, antes que ese hombre vuelva a tocar a mis hijos, yo prefiero matar, yo misma prefiero quitarme la vida con ellos, dijo ella. No, Ahí sí, fue donde yo hay pues, que me acerqué y tratar de buscar un apoderado de víctimas y si no hay que nombrarle uno cuanto antes para que puedan tomar las medidas necesarias para proteger al núcleo familiar. bueno, yo ¿Vale? mañana la voy a llamar y pues le voy a decir a ver qué me dice ella. Listo, profe, gracias. Listo, doctora Lilibet. Gracias, doctor Sabogal. Doctores, ustedes me van a descabezar. Miren, las 8:13 y No, su una profe va a decir pregunta que yo no final. los dejo ir. Una pregunta, no, por otro profe entra tardecito. Tranquila que él entra a las 8:30. Él entra a las 8:30. Es que me causó curiosidad que se supone que dentro de los manuales, bueno, no sé si son manuales o procedimientos que se tengan en medicina legal para los exámenes, pues obviamente no están como requisito que exista esa información gráfica, porque realmente una cosa que uno diga una fisura y se lo digan a vía escrito es muy difícil de interpretar a una imagen, porque precisamente dentro de las cosas que se pueden alegar, o entre comillas, como entrar en entredicho o discutir una apreciación de un médico forense, puede ser por otro médico, pero adicionalmente porque él puede tener el conocimiento de que hay otro tipo de acciones o enfermedades que genera ese tipo de visualización en las imágenes o en los cuerpos. No existe realmente un procedimiento, un protocolo que implique una obligación de tomar esa fotografía o dar una evidencia. Obligación no. La que sí aparece con obligación es el protocolo como tal de entrevista a menores, que en la entrevista forense a menores, que sí exige que deban ser grabadas. Pero aquí aparece más que como obligación, es como optativo. Es que no encuentro aquí, espérame, guías y protocolos y reglamentos. Acá estoy en la página web del instituto. Está. Ay, ya. Entonces, mira, que aparecen diferentes guías, todas las podemos consultar y aparecen, mira, para realización de pericia psiquiátrica, enfermedades, muerte, material vegetal, sexológico. Guía de consulta abreviada para el examen sexológico, forense, informe pericial y manejo para la toma de muestras en los sectores forenses y de la salud. Entonces aquí pues nos dicen más o menos cómo se realiza. Esta está actualizada a 2016.
la más reciente, Del 2006, ¿no? del 2006. Ella es mi perito de cabecera, yo trabajo con ella, es la que hizo estos informes. Ahora trabaja para la defensa. Ella ya se pensionó del instituto, la doctora Barreto, entonces es una berraca en todo esto. Y ella, pues, por ejemplo, nos explicaba que esto de las disposiciones de las rayitas en el ano, pues es diferente para cada persona, ¿no? Y entonces que a veces uno veía que no habían rayitas en cierta parte del ano y los médicos llegaban a conceptuar que eso era un borramiento de pliegues antiguo, una cicatriz, y que no era una cicatriz, sino era que era una disposición del cuerpo. Entonces que por eso sí era muy importante contar con un perito de las calidades de esta doctora, pues, para poder realizarlo. Por ejemplo, mira, aquí hablan de la anamnesis, que es el recuento del paciente, presunto agresor, actos descritos por el paciente, los antecedentes sexuales ginecobstétricos, todo esto es muy importante para lo que les decía, por ejemplo, se instigó, se averiguó si tiene procesos específicos de diarrea, si tiene procesos de estreñimiento, si tiene hemorroides, todas estas cosas son muy importantes, médico-quirúrgicos y toxicológicos. Hay personas, por ejemplo, hay bebecitos que durante el proceso de formación en el vientre, nacen con su anito cerrado, es decir, la membrana sale cerrada. El bebecito no puede hacer pupú. Entonces tienen que hacerle una cirugía, inmediatamente sale del vientre, para poder abrirle y esa cirugía deja una cicatriz. Eso es parte de los antecedentes que debe estar allí. Descripción de prendas, cómo estaba la ropa de la víctima, el examen forense, aspecto general, la cavidad oral, el corporal, la genital y anal, el área genital, posible infección, establecer cuando existen signos clínicos de infecciones, examen del himen, examen anal y perianal, inspección del ano. Pero mira que en ninguna parte nos dice específicamente que deban tomarse fotografías. Entonces, yo la verdad que trabajo en sexuales 24/7, no he visto que publiquen las fotografías nunca. En algún caso en donde actué como defensora, se hablaba de fotografías que se habían tomado, pero nunca se entregaron, ni siquiera a la fiscalía, nunca aparecieron. Entonces aquí dice que en ocasiones se toman las fotografías de los hallazgos y es muy común que se tomen sobre todo de las lesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene lesiones, no solamente en los exámenes sexuales, sino en los exámenes en general de lesiones o de tentativas de homicidio, se pueden tomar las fotos de lo que tiene la víctima. Pero es muy común que se anexen en ese tipo de exámenes, pero no en los genitales. Además, porque eso también genera una incomodidad adicional para el paciente, ¿no? O sea, no solamente me están examinando, sino que están tomando fotos o videos o lo que sea, y pues, pero pues es parte del procedimiento que debería hacerse. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Listo? Doctor Sabogal, entonces un poquito más claro, ustedes pueden acceder a estos dictámenes completicos en donde aparece el embriague. ¿Te dieron un carnet? Johncito, traiga un carnet. Ya, listo. ¿Listo, doctor Sabogal? Profe, ¿en dónde podemos acceder a esos dictámenes? Disculpa, no te oí bien. Ya les dejo la dirección. Aquí. Acá está el link. Está en la página del Instituto Nacional de Medicina Legal. Les voy a dejar acá el link copiado dentro de Zoom para que ustedes, por favor, lo copien y lo envíen de una vez a WhatsApp para que lo tengan a su disposición. Ahí están todos los protocolos y las guías forenses de cómo se realizan, los reglamentos específicos de cómo se realizan. Entonces, para que los tengan en cuenta ustedes también dentro de su ejercicio profesional, porque también es importante que si uno le va a exigir a un perito, usted tenía que, pues sáquele la norma en donde dice que tenía que, ¿listo? Que es parte de lo que ellos se rigen por su ordenamiento interno del instituto, entonces, para que ustedes lo conozcan. Ahora sí, mis doctores queridos, Dios los bendiga, que descansen, 8:10, qué cosa tan apasionada que yo no los dejo ir. Que descansen, mis doctores, bendiciones, chaito. Gracias.